Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Daniel Reyes y somos de todo un poco. Brevemente realizaremos una entrevista a un podcaster, así que vamos y comencemos. Bueno, a lo largo de esa entrevista conoceremos y aprenderemos un poco más sobre Hillstalker, que es un podcast que ya viene hace un par de años, que viene dirigido por nuestro conocido y famoso Daniel. ¿Qué tal? Mucho gusto, muy buenas noches. Tocayo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Queremos charlar un poco contigo acerca de lo que vienes haciendo ya con Jorge. Sabemos que es tu gran amigo y tu gran compañero con el que compartes este podcast, que comentan mucho sobre la historia universal, ¿no? Que tratan de informar, que sí se dirigen mucho al público del colegios que ves investigado también se dirigen a los estudiantes. Ahora queremos hacer unas pequeñas preguntas, ¿no? ¿Cómo inició este proyecto? ¿Cómo le surgió la idea de, wow, queremos empezar con esto? Bueno, en primer lugar, Daniel, gracias por la invitación. Espero que se escuche bien, no tan lejos, pero sí, bueno, para contarte un poquito al respecto. Justamente nosotros con Jorge tenemos haciendo podcast ya cerca de 4 años en general, pero este proyecto que es Hillstalkers nace en el contexto de la pandemia, en este contexto sobre todo en el que la educación, el trabajo, etcétera, se vuelve algo un poco más complicado que de costumbre, más complejo por el mismo tema del distanciamiento. Y en el caso de lo que es la educación, vimos ahí pues que había una oportunidad de por qué no nosotros con esa pequeña experiencia que ya teníamos en el podcast de entonces casi 2 años, por qué no hacer un podcast específico que es Hillstalkers acerca de historia, que es un tema que a Jorge y a mí nos gusta mucho, nos apasiona, y dirigido en este caso a estudiantes de educación secundaria, no como una clase per se, una clase de historia, porque no somos docentes junto con Jorge, pero sí como un complemento que puede servir para los docentes de historia, también para los alumnos de educación secundaria, a entender de una manera diferente este curso, porque claro, entendemos que hay mucha gente que quizá dirá, no, historia, que qué aburrido, que no me gusta, qué sé yo, mucha letra, mucho floro, qué sé yo, pero al final de cuentas la historia es algo tan bonito porque es algo que está incluso en el lugar que menos lo esperamos, en la calle que transitamos, en la avenida, qué sé yo, siempre vamos a encontrar un poco de historia y es de esa manera que nace este proyecto de Hillstalkers. Entonces, por lo que te he escuchado, básicamente tu inspiración viene de ahí, del amor por la pasión, por la historia. Y justo esa iba a ser la segunda pregunta y ya me has respondido dos en una. Pero muy aparte de tu pasión por la historia, porque me supongo que de chiquito te has apasionado porque les vas en el colegio, te han inculcado tu familia capaz, porque lo has visto por internet, por redes, pero tal vez las personas piensan que es muy difícil que tal vez tú encuentres un compañero ideal para que tú hagas ese tipo de trabajo. ¿Tú consideras que Jorge, se complementa contigo de una manera en que los dos digan, wow, nos apasiona lo mismo, queremos llegar al mismo objetivo, tal vez los dos quieran tal vez dirigirse a un público diferente, porque uno nunca sabe lo que pueda pasar? Entonces, quería preguntarte también, ¿qué tipo de inspiración te llevaría a seguir más? ¿Qué otro paso, a qué otro nivel evolucionarías el proyecto que estás llevando actualmente? Bueno, sí, con Jorge nos une una larga amistad, ya más de 10 años. Teníamos la edad de ustedes, creo, cuando nos conocimos, imagínate, hace cuánto. Y realmente, pues, ha habido, como todas personas, no hay afinidad por la misma amistad que tenemos y una de estas cosas que nos gusta en común es la historia. Y bueno, es algo que siempre ha estado presente en nuestras conversaciones, años de años, hasta que un día descubrimos el formato de podcast. Fue Jorge quien me pasó la voz. Oye, he escuchado un podcast, ¿qué es eso? Le digo, como todo el mundo. Ah, es esto, me explica. Y pasado un tiempo es que decimos, oye, ¿por qué no podríamos nosotros tener un podcast, no? Y es así como empezamos. Ahora, claro que un inicio, esa motivación de la que hablas era de repente tener un espacio en el que dos amigos bien cercanos conversan de un tema que les gusta. Y dijimos, si alguien nos escucha, pues bacán, ¿no? Si solo es nuestras familias, qué sé yo, pues en un tiempo lo dejamos ahí, pero no, sí tuvimos la suerte de poder formar una pequeña comunidad de gente que nos escucha, tanto acá en el Perú como algunos también en el extranjero. En este caso con el proyecto anterior a Hillstalkers, que es por las rutas de la curiosidad, y a partir de ahí dijimos, bueno, sí, continuemos con esto, y así luego en la pandemia nace Hillstalkers, que es otro proyecto de podcast, ¿no? Y a partir de ahí viene esa inspiración justamente de la que me preguntabas, porque decimos nosotros podemos también continuar haciendo este tipo de contenido y quizá no solamente en temas que nos interesen a Jorge y a mí, sino también, ¿por qué no buscar un nicho nuevo dentro de gente que quiera hacer podcast? Es así que fundamos una productora de podcast en ese caso, para quien estuviera interesado, personas, organizaciones, en tener un contenido de este tipo, ¿no? Ya tenemos una pequeña como portafolio, ¿no?, de podcast que hacemos y bueno, consideramos que podemos ayudar a la gente, ¿no?, que quiera entrar un poco en ese mundo del podcast. Así que bueno, ese es solo otro paso que hemos estado dando y bueno, continuar para adelante con él. Ahora, comentando un poco lo que acabas de decir, bueno,
tocabas el tema de la pandemia, ¿no? En la pandemia chocó mucho en todas las personas. Creo que todas las personas tuvieron que reinventarse. Sus rubros, llevarlos por otros lados, o tal vez descubrieron cosas que para ellos no sabían que eran buenos. Entonces, una vez que tú tomas con Jorge el tema de, wow, queremos tocar este tema, queremos hacer un podcast, queremos que se nos escuche, no importa si solo sean nuestras familias o también las demás personas. Una vez que tú tienes el tema, ¿cómo creen que puede ser un logo llamativo para las demás personas? Porque tal vez ustedes digan, wow, Hillstalkers, pero el logo que ustedes pagó para que ustedes se les identifique, ¿cómo llegaron a crear ese mismo logo? ¿Cuáles fueron sus ideas? Porque tal vez hubieron otras ideas, otras propuestas que tal vez no se llegaron a concluir. ¿Qué fue lo que se les impulsó para que se queden con ese logo? Bueno, creo que te refieres un poco a la parte gráfica en sí, ¿no? Que es lo visible, porque el podcast, bueno, ahora hay podcast en video también como el que estamos haciendo, pero antes, hasta hace pocos años, era más que nada formato audio, pero en la parte de lo gráfico, al comienzo, por supuesto, no con Hillstalkers, sino con el proyecto anterior, que tenía 2 años cuando nace Hillstalkers, nosotros, por nuestra cuenta, ¿no? Buscando, bueno, con lo poco o nada que sabemos de diseño gráfico, en Paint, en Word, ver cómo encontrar una manera de crear un logo que pueda ser llamativo, pero claro, conforme fue pasando el tiempo, por ejemplo, luego de tener un año y medio haciendo podcast, una persona nos escribió, una persona que vive acá en el Perú, que se ha hecho un gran amigo nuestro también, que nos dice, oye, su podcast me gusta mucho, yo lo escucho, y nos dijo que él era diseñador gráfico. Entonces hicimos contacto con él, logramos ponernos de acuerdo, y bueno, ya tiempo después hubo manera de afrontar un poco, en este caso, lo que es la línea gráfica a través de un profesional, que es él, ¿no? Él es diseñador gráfico y nos ayuda tanto con el tema de los logos de por las rutas, los diseños, y también cuando nace Hillstalkers le propusimos, mira, queremos hacer un podcast de historia orientado a estudiantes de educación secundaria, y él, bueno, con el expertise que tiene como profesional del diseño gráfico, pues nos diseñó un logo, nos hizo propuestas, y es así como nace esto, ¿no? Entonces, ahí lo interesante creo es que, por ejemplo, ¿no? Si bien por supuesto que uno mismo para su proyecto puede hacer la línea gráfica, qué sé yo, diseños, todos podemos. Claro que si podemos tener esa oportunidad de contar con alguien, bacán, pero si mira cómo esta persona llegó a nosotros a partir del contenido que hacíamos, ¿no? Como un oyente más, dio la casualidad que él era diseñador gráfico, y de esa manera es como también afrontamos un poco ese lado de la parte visual, ¿no? Que puede tener nuestros 2 proyectos. Claro, o sea, mira, ahora escuchándote, amigos, yo digo y pienso, ¿no? Son 2 amigos que empezaron como con un proyecto muy abajo, que en el camino encontraron la ayuda necesaria para poder crecer. Y ahora también la gente, tal vez hay muchas personas que aún no los conocen. Entonces, como para empezar, que también queríamos saber un poco de, bueno, como no está Jorge ahorita, pero estás tú, y como para que a ti te conozcan también, ¿no? Dónde estudiaste, cómo te inculcaste, cómo te formaste tú para que tú llegues ahora a ser lo que eres, ¿no? Que llegas a mucha gente, inspiras a muchos niños, a muchos adolescentes, porque algunos piensan, wow, solo los adolescentes escuchan historia, pero no, por experiencia propia te puedo decir que también he sido a veces profesor de colegio carmelitas, que veo alumnos que son de grados menores de primaria que les gusta historia, aman historia, ven videos, tal vez no lean mucho porque ahora es mucho más visual. Claro. Pero están muy atentos a eso. Entonces, como para que te conozcan a ti, cómo tú empezaste, cómo te inculcaron tus profesores, dónde estudiaste, para que nos comentes un poco sobre a ti, dónde estudiaste y cómo te formaste tú principalmente, ¿no? Bueno, mucha gente se sorprende cuando les digo mi carrera. Yo estudié ingeniería de sistemas, soy ingeniero de sistemas de profesión y actualmente trabajo en un área comercial. No ejerzo mi carrera, pero trabajo en área comercial. Y claro, uno diría, ¿y qué tiene que ver la historia acá, no? Jorge, mi amigo, mi compañero del proyecto, es abogado, por ejemplo. Y claro, uno diría quizá él un poco más que esté en el lado de letras, pero yo, ingeniería, ¿qué tiene que ver? Bueno, la historia a mí me ha gustado desde muy pequeño, leer acerca de ello. Mi abuelo, que no vive en Lima, en otra ciudad vivía, ya falleció, tenía una biblioteca muy grande, me gustaba leer ahí libros de todo tipo, sobre todo de historia, y yo tuve un profesor en el colegio, en secundaria, que me inculcó también ese amor por la historia, y era un buen profesor, porque todos los alumnos del salón, que éramos como 30, me acuerdo que siempre poníamos atención en su clase porque lo explicaba de una muy entretenida manera, muy didáctica, muy gracioso, se le podía entender. Y claro, ¿no? Yo es algo que he encontrado con personas que he conversado, ¿no? Hay gente que obviamente no le gusta la historia y cuéntame un poco por qué. Y te dicen, en el colegio mi profesor era aburrido, que era todo leer, qué sé yo, ¿no? Pero hay otros que me dicen, sí me gusta, porque mi profesor era muy bueno, sabía explicar, qué sé yo. Entonces, hay un poco, ¿no? Es el saber quizá explicar o contar esas cositas lo que termina quizá uno inculcándole esta pasión, ¿no? Como puede ocurrir también con la ciencia, con la matemática, con el inglés, qué sé yo.
siempre que encuentres la manera de enseñarlo, explicarlo bien, probablemente ahí va a haber gente que, oye, sí, eso es una buena alternativa para aprender y me gusta. Mira, ahora algo bonito lo que acabas de decir es seguir con el círculo, ¿no? A ti te inculcaron, te dieron el amor por la historia, ahora tú ya eres un adulto, tú se lo inculcas a otros y así va a seguir el círculo y va a crecer y va a seguir. Entonces yo también quisiera preguntarte, pues, ¿no? Pese a este gran amor que tú tienes por la historia, ¿en algún momento tú estarías dispuesto a irte hacia otros proyectos también? O sea, no me refiero a dejarlo, ¿no? Sino a irte a otros rubros o a hacer otro tipo de podcast capaz. Bueno, sí, yo estaría totalmente dispuesto porque el podcast es un formato que a mí me gusta hacer. No es fácil de hacer, debo decirlo, pero es menos complejo que, por ejemplo, el formato visual, que es una producción de video, ¿no? Que requiere más cosas. Pero en realidad el podcast es una buena manera de hablar de cualquier tema o que te guste, que te interese o que domines incluso. Y por ello, pues yo, por ejemplo, yo también participo en otro podcast que tiene una temática totalmente diferente, que no es relativo a historia, pero bueno, me invitaron, yo era oyente también, me dijeron, ¿quieres participar? Bacán, claro que sí. Y bueno, es algo a lo que creo que muchos tenemos alcance, ¿no? Si es algo que te gusta, de lo que te gusta hablar, o un tema que te gusta tocar, pues ahí está ese formato, entre otros tantos, por supuesto, pero que puedes utilizar para dar a conocer eso que a ti tanto te llama la atención o te interesa. Ya para ir cerrando, porque no queremos quedarte mucho tiempo, quisiera saber si has tenido alguna anécdota tal vez en las calles que te han reconocido, o tal vez algún familiar conocido, no sé, alguna anécdota graciosa, divertida que nos puedas contar. Ahí me agarra frío porque, bueno, esto de que me habían reconocido para nada realmente que yo sepa, pero tantas cosas, bueno, que nos han pasado, no sé si graciosas, ¿no? Pero, bueno, cosas que ocurren en el día a día cuando uno se dedica a actividades y en ese caso el grabar podcast, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que hace años, antes de la pandemia, con Jorge, un tiempo en que estábamos sin trabajo, nos dimos el tiempo de irnos a grabar un episodio con unos micrófonos pecheros al Parque Castilla, en Lince, un parque grandote que hay. Un día de verano en la mañana. Grabamos todo muy bien, ¿no? Se oían los cantos de los pájaros, todo. Y justo cuando terminamos, un día radiante, pues con sol, ¿no? De verano. Está chispeando, ¿no? Decimos, nos caen gotas. ¿Qué pasó? ¿No? Justo habían prendido como un aspersor, estas cosas, y nos empezó a caer el agua. O sea, con la justa para terminar el episodio, ¿no? Debe haber otras cosas que sí realmente sean chistosas que nos hayan pasado, pero ahorita esa viene a mi mente. Siempre me queda ese recuerdo porque al final de cuentas, pues, es como que el centro de todo lo que hacemos, ¿no? Juntarnos a grabar con Jorge. Ahora hemos aprendido a hacerlo a distancia por la pandemia también, pero antes no. Y darnos un tiempo dentro de nuestras actividades diarias que pueden ser un poco complicadas para poder dedicarnos a esto que nos gusta, ¿no? Que nos gusta tanto, que es la historia y el podcast también. Gracias, Daniel, de verdad, por tu tiempo, por aceptar nuestra invitación, por aceptarnos en tu hogar y por aceptarnos esta pequeña entrevista, ¿no? Para que demos a conocer un poco más de ti, de cómo eres. Ya esperemos que en otra oportunidad podamos encontrarnos también con Jorge. Y de verdad, muchas gracias por el tiempo que nos has brindado. Bueno, Daniel, queremos que nos digas cómo podemos seguirte, tus redes sociales, si las puedes decir, por favor. Bueno, claro, a mí me encuentran como Daniel Tucto en diversas redes sociales, pero también al podcast, a Stalkers, lo encuentran en Twitter como @Stalkers, en Facebook, en Instagram, estamos como por las rutas por las rutas de la curiosidad en Instagram, que es lo más cercano que tenemos a las nuevas generaciones. Estamos en TikTok, pero no lo usamos mucho, así que bueno, nos encuentran también en Spotify, ¿no? Que es la principal plataforma de podcast. Ahí están todos nuestros episodios, nos encuentran como Stalkers, ahí está. Queremos brindar por este pequeño... Salud. Recomendamos mucho este podcast, Hillstalker, que es muy educativo, lo recomendamos demasiado y nosotros como programa que somos de todo un poco, no se pierdan el próximo episodio que vendremos con muchas cosas más, no se lo pierdan.